Buenos días. Hoy en conjunto a mis compañeras nosotros venimos a hablarles sobre la estructura y función del cuerpo humano. Si bien nosotros sabemos que el cuerpo humano está compuesto por diversos sistemas, dentro de los cuales le dan funcionamiento al cuerpo desde la vida hasta la muerte. Dentro de este grupo de sistemas nosotros podemos encontrar el sistema muscular, que se conforma por 650 músculos, el sistema circulatorio, que es aquel que procura conducir la sangre en el cuerpo para llevar oxígeno y nutrientes a todas las células. Además, este permite la eliminación de desechos propios del organismo. También podemos encontrar el sistema respiratorio, que permite la entrada del oxígeno en la sangre y la salida del monóxido de carbono dentro de la misma. El sistema digestivo, que es aquel que se ocupa de las ingestiones de los alimentos, así también absorbiendo los nutrientes y también la eliminación de los desechos. El sistema inmunológico, que este se encarga de las defensas contra las infecciones. El sistema urinario, que parte desde los riñones y permite eliminar la sustancia de los desechos. El sistema reproductor, que cumple la función de reproducción entre los seres humanos. El sistema endocrino, que es aquel que segrega todo el conjunto de las hormonas de nuestro cuerpo. El sistema nervioso, que este es el conjunto de células complejas, cuya función es dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y las actividades de nuestros órganos y organismos en general. Y por último, pero como no menos importante, nos encontramos con el sistema esquelético u óseo, que este es aquel que mediante un conjunto de huesos, aproximadamente 206 huesos, proporciona al cuerpo humano su estructura como tal. Este se encuentra formado por tejido óseo y tejido cartilaginoso. A continuación explicaremos las estructuras y las funciones de algunas regiones del cuerpo, sus músculos, los tipos de articulaciones que la comprenden y los huesos que los componen. Buenos días, mi nombre es Karen Rodríguez y hablaré sobre la estructura del codo correspondiente al módulo Estructura y Función del Cuerpo Humano, impartido por el docente Omar Pulgar Pons. Bueno, el codo es la articulación que une el brazo con el antebrazo. La función de este es acercar y alejar las manos del tronco. Se encarga de activar sus fibras para que podamos movernos, tocar y agarrar objetos, comer, escribir y muchas otras actividades que realizamos día tras día en las situaciones cotidianas. Y los que nos permiten estos movimientos son los huesos, los músculos y las articulaciones que lo conforman. Bueno, dentro de los huesos que componen el codo tenemos el húmero, que es el hueso que se encuentra entre el hombro y el codo. Es un hueso largo, apendicular, es compacto y esponjoso a su vez. El cúbito es el hueso más grueso a nivel del codo. Se ubica en el antebrazo al lado opuesto del pulgar, por esta zona entre la trópia del húmero y los huesos del carpo de la muñeca. Es un hueso largo, apendicular, esponjoso y compacto. Y por último tenemos el radio, que es el hueso más delgado. Va del mismo lado del pulgar, paralelo al cúbito, y este es un hueso largo, apendicular, compacto y esponjoso. El codo también está compuesto por tres articulaciones que son las que unen el brazo con el antebrazo. Estas son la articulación entre el húmero y el cúbito. Esta es una articulación sinovial o diartrosis de tipo bisagra y nos permite doblar y extender el brazo, o sea, este movimiento. También tenemos la articulación entre el húmero y el radio, que es una articulación de tipo sinovial o diartrosis, pero dentro de su subclasificación es de tipo condilia. Esta articulación tiene como función distribuir las fuerzas de carga que soporta el codo, produce una flexión y extensión de este mismo y también ayuda a generar una pronación y supinación. Y por último, la articulación entre el cúbito y el radio, que eran los huesos que estaban paralelos. Esta es una articulación sinovial o diartrosis de tipo bisagra también. Esta articulación nos permite generar la pronación del brazo. Esto quiere decir que la palma de la mano va hacia abajo y la supinación es lo contrario y la palma de la mano se lleva hacia arriba. Por otro lado, los músculos que componen el codo son voluntarios, somáticos y estriados, los que nos permiten también una flexión y extensión de este. Hay tres músculos flexores y uno extensor. Entre los flexores tenemos el bíceps braquial. Este es un músculo fusiforme, el cual consta de dos cabezas. Tenemos una cabeza larga que se inserta en el borde superior de la cavidad glenoidea, que es la cavidad correspondiente al húmero, y la cabeza corta se inserta en la apófisis coracoides correspondiente a la escápula, y llega a insertarse en la tuberosidad bicipital del radio. Bueno, como mencioné antes, este es un músculo flexor, además realiza una potente supinación del antebrazo cuando el codo no está completamente extendido. Por otro lado, el músculo braquial es un músculo fusiforme y aplanado. Este se encuentra detrás del bíceps naciente de la cara anterior del húmero, insertándose en la cara o punta de la apófisis coronoides del cúbito. Es un músculo bastante profundo y actúa a gran velocidad. Y el último músculo flexor que tenemos es el músculo brachioradial. Es fusiforme y alargado. Este se origina en el borde exterior del húmero.
insertándose en el extremo lateral inferior del radio. Este tiene una única articulación que se extiende por toda la longitud del antebrazo. Asiste además la pronación y a la supinación en el antebrazo hasta la posición central. Esto quiere decir con los pulgares hacia arriba. Solo en esta posición actúa como flexor del antebrazo. Es un músculo superficial, por lo que puede verse y palparse con facilidad durante una rotación externa. Y el músculo extensor es el tríceps braquial. Este es un músculo multicefálico que tiene 3 cabezas a las que se les denominan bastos. Tenemos el interno, externo y medio o largo. Estos ocupan prácticamente toda la cara posterior del húmero y es un músculo muy grueso. El vasto medio parte en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. El vasto externo parte en la cara posterior del 1/3 inferior del húmero a lo largo del borde externo. Y el vasto interno parte en el borde interno de la cara posterior de los 2/3 inferiores del húmero. Y bueno, para finalizar, la zona del codo es muy relevante en el área de la salud, ya que en él se lleva a cabo la infiltración, que es una técnica mediante la cual el médico introduce una sustancia, ya sea anestesia, corticoide, ácido hialurónico, entre otras, en una articulación o en un tejido. También nos permite extraer muestras de sangre de una arteria localizada en la parte interior del codo. Y podemos realizar transfusiones de sangre, aplicar suero, tomar pulso braquial o llevar a cabo inyecciones intravenosas. Bueno, toda esta información fue extraída del sitio web PhysioOnline, que trata sobre fisioterapia, y de la web Mayo Clinic. Esto fue recopilado el día 23 de mayo. Buenos días, mi nombre es Luis Videla y hoy hablaré sobre la estructura y función de la columna vertebral correspondiente al módulo Estructura y Función del Cuerpo Humano, impartido por el docente Omar Pulgar. Bueno, nosotros sabemos que la columna vertebral, raquis o también como se le llama espina dorsal, compone la estructura axial del cuerpo. Dentro de sus funciones podemos encontrar que soporta el peso de la cabeza a nivel de la pelvis, protege la médula espinal y nervios espinales, proporciona un eje parcialmente rígido y flexible para el cuerpo y es una base en la cual se sitúa y se gira la cabeza. Además desempeña un papel sumamente importante en la postura y locomoción del cuerpo humano. Esta está compuesta por cuerpos vertebrales que corresponden al grupo de los huesos irregulares y discos intervertebrales. Su estabilidad se mantiene gracias a los ligamentos y músculos que forman una unidad funcional. Esta se divide en 5 partes, 5 regiones. Nombrando desde arriba hacia abajo, podemos encontrar la columna cervical con 7 vértebras, la columna dorsal con 12 vértebras y la columna lumbar con 5 vértebras. Finalmente podemos encontrar el sacro y el coxis, que son vértebras las cuales están fusionadas, el sacro con 4 vértebras y el coxis entre 3 a 5 vértebras. Una vértebra está compuesta por un cuerpo vertebral, que es donde recae principalmente el peso del cuerpo, y el arco vertebral, desde el que salen las apófisis transversas y las articulares y las espinosas. Estas últimas son fácilmente palpables en la espalda. Los arcos vertebrales forman el agujero vertebral. Al estar colocadas las vértebras unas encima de otras, forman el canal medular y este rodea y protege la médula espinal de lesiones o fracturas. La apófisis articular de 2 vértebras se juntan para formar las articulaciones o carillas articulares. Estas articulaciones tienen muchos receptores del dolor y, entre otras cosas, son las responsables de que se produzcan los dolores de la espalda. A ambos lados de las vértebras sale un nervio espinal del canal medular, tanto por la izquierda como la derecha. Este nervio atraviesa los agujeros de conjunción laterales. Los estrechamientos de esta zona de la salida de estos nervios pueden producir dolor cuando, por ejemplo, hay una hernia discal o otro tipo de cambio degenerativo. Además, generan una presión sobre la raíz del nervio, por lo tanto, causa dolor. En cuanto a las vértebras, con excepción a la primera y la segunda vértebra, primera vértebra atlas y segunda axis, también el sacro y el coxis, que como recién mencionamos, están fusionados. Todas las demás vértebras cuentan con una separación unas a otras y un disco intervertebral. El disco tiene 2 partes. Primero está compuesto por el anillo fibroso que rodea el núcleo pulposo. El anillo, que es muy similar a una cebolla, que está formado por distintas capas de fibras oblicuas, que cada capa de fibra miran en sentido contrario al anterior. La movilidad de la columna se debe sobre todo a los discos intervertebrales,
que al igual que un cojín de agua, amortigua todo tipo de carga y vibraciones, por lo que funcionan como amortiguadores. Nuevamente, en cuanto a las vértebras, según en qué región se encuentran estas ubicadas, cambian su forma. Por lo tanto, las vértebras cervicales, las torácicas y las lumbares tienen una estructura tipo, como recién mencionamos, las cuales cuentan con un cuerpo, pedículo, arco superior, apófisis espinosa y dos apófisis transversas, con la única diferencia de que estas tienen una diferencia menor, donde las vértebras cervicales son mucho más pequeñas, poseen un disco mucho más grande. Las vértebras torácicas tienen una característica especial, que esta es que poseen carillas articulares las cuales articulan las costillas, y las vértebras lumbares son vértebras mucho más gruesas. No lo es así como recién mencionamos de igual manera las vértebras sacras y las coxígeas, ya que estas se encuentran fusionadas. Al igual que las vértebras C1 y C2, atlas y axis, mantienen diferencia a las demás. Esto se debe a que C1 atlas es la primera vértebra cervical, por lo tanto esta articula con los cóndilos del occipital. Esta no tiene cuerpo vertebral ni apófisis espinosa, pero también contiene unas masas laterales. Por otro lado, con respecto a C2, axis, sí cuenta con un cuerpo cervical, donde a diferencia de todas las demás vértebras, esta cuenta con un apófisis dentoide, que todas las demás no lo tienen. Por otro lado, en cuanto a los músculos, podemos diferir que se encuentran los músculos posteriores del tronco y el cuello, los cuales se clasifican en dos grandes grupos, que tenemos los músculos extrínsecos y los intrínsecos, donde los músculos extrínsecos se dividen en músculos superficiales y músculos intermedios. Dentro de los músculos extrínsecos superficiales podemos encontrar el trapecio, que se encuentra inervado por el nervio accesorio que va desde la protuberancia occipital externa a los procesos espinosos de C7 a T12, a la clavícula y al acromion, cuya función es aproximar la escápula y elevar los hombros. Así. Otro de los músculos extrínsecos superficiales es el dorsal ancho, que va desde los procesos espinosos de T6 a T12, y en la fascia toracolumbar, la cresta ilíaca y el húmero. Este músculo está inervado por el nervio toracodorsal y su función es abducir y rotar el miembro superior. Otro de los músculos es el músculo romboides, donde es el más profundo con respecto al trapecio y va desde los procesos espinosos de C7 a T5. El borde medial de la escápula. El romboide mayor es inferior y el romboide menor es superior. Su función es retraer la escápula. Por otro lado tenemos el músculo elevador de la escápula, que va desde los tubérculos superiores de los procesos transversos de C1 a C4, al ángulo superior al borde medial de la escápula. Y su función, tal como su nombre lo dice, es elevar la escápula. En cuanto a los músculos intermedios, podemos decir que tienen una función propioceptiva y comprenden los músculos serratos, tanto posterior, superior e inferior. Los músculos intrínsecos o propios del dorso se dividen en tres grandes grupos, donde tenemos la capa superficial, la capa intermedia y la capa profunda. Donde la capa superficial comprende los esplenios de la cabeza y el cuello, que al contraerse simultáneamente estos van a extender la cabeza. Por otro lado, si se contraen unilateralmente, flexionan y rotan la cabeza. La capa intermedia está formada por los músculos llamados erectores de la espina, los cuales conocemos también como heli, donde está el músculo espinoso, longísimo e iliocostal. Lo nombramos así de medial a lateral, esto quiere decir de más cerca de la columna hacia más hacia afuera de la columna, y su función es mantener la postura. Por otro lado, podemos decir que la capa profunda está formada por los músculos transversos espinosos que discurren de los procesos transversos a los procesos espinosos. Dentro de este grande grupo identificamos los músculos semiespinosos, multípidos y rotadores. La capa más profunda está formada por músculos rotares, músculos interespinosos e intertransversos, además de los músculos elevadores de la costilla. Y como último, pero no menos importante, en cuanto a la relevancia clínica de la columna en el ámbito clínico, podemos encontrar que se puede realizar punción espinal, donde a través de esto se puede suministrar o administrar medicamento, y también se puede extraer una pequeña porción de muestra de este líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Este líquido nosotros sabemos que rodea el cerebro y la médula espinal, y su función principalmente es proteger al cerebro y a la médula espinal de posibles lesiones. Pero actualmente este procedimiento nosotros como TENS no lo desarrollamos,
Quienes los desarrollan son los doctores y enfermeros. Bueno, y para finalizar, esta información fue recabada el día 21 de mayo desde la Gran Enciclopedia Estudiantil Zamora, primera editorial, del año 2006. Buenos días, mi nombre es Daisy Ponce y yo hablaré sobre la estructura de la rodilla correspondiente al módulo Estructura y Función del Cuerpo Humano, impartido por el docente Omar Pulgar Ponce. La rodilla es la articulación más grande y compleja del organismo humano y su estructura está configurada para sostener el peso del cuerpo mientras uno puede correr, mientras se camina o se está de pie, por lo que debe tener una gran estabilidad, especialmente porque los músculos que están insertos en ella son los que facilitan el movimiento a 130 grados estando en flexión y en extensión, así como una mínima rotación de 14 grados cuando está en flexión y se desarrolla una gran fuerza. Los huesos que se unen en la rodilla son 3. El primero que nombraremos será el fémur. Es el hueso más largo del cuerpo que conecta los huesos de la parte inferior de la pierna, o sea, la articulación de la rodilla, también con el hueso de la pelvis, que es la articulación de la cadera. Ya, seguiremos entonces con el segundo hueso de la rodilla, que es la tibia. Este es el hueso de la pierna, también se llama el hueso de la espinilla. Es el segundo hueso más largo del cuerpo y se encuentra debajo de la rodilla. Y por último, tenemos la rótula. Esta reposa sobre las partes frontales de la articulación de la rodilla. A medida que uno dobla o estira la rodilla, la parte inferior de la rótula se desliza sobre los huesos que constituyen la rodilla. Los tendones fuertes ayudan a fijar la rótula a los huesos y los músculos que la rodean. La rodilla es una articulación compuesta o doble. Por una parte se unen los cóndilos del fémur, las dos protuberancias del fémur y caen en el extremo inferior del hueso, y la tibia. Por la otra, la tróclea, que es la parte cóncava situada entre los dos cóndilos del fémur y la parte posterior de la rótula. Entre ambos huesos se ubican los meniscos externos e internos, que evitan los roces de ambos y cumplen la función de amortiguar la fuerza de presión que se produce. Por ejemplo, cuando las personas saltan. Entre la rótula y el fémur, sin embargo, se interpone el cartílago perrotuliano, cuya función es de absorber la presión entre ambos huesos. Y a su vez, todo el conjunto de la articulación está envuelta por la cápsula articular, cuya cubierta interna es la denominada membrana sinovial. Es la que se encuentra en el líquido sinovial, encargada de lubricar la articulación y nutrirla. No obstante, en la rodilla hay más de una docena de bolsas serosas que permiten evitar la fricción entre las distintas estructuras móviles, siendo la más significativa la perrotuliana y la de pata de ganso. La estabilidad de la rodilla está denominada por los ligamentos que se insertan en los diferentes huesos. Uno de los internos de la cápsula articular es el intraarticulares y otra fuera de ella el extraarticulares. En el primer grupo se encuentran los ligamentos cruzados, anterior y posterior, el traverso, uno de los dos meniscos y los meniscos femorales, anterior y posterior, entre los extraarticulares. Destacan los ligamentos laterales externos e internos y los rotulianos, aunque hay otros que constituyen o cohesionan la articulación de la rodilla. Esta complejidad de la articulación de la rodilla está justificada no solo para presionarle la necesidad de estabilidad, fuerza y resistencia, sino también porque los músculos que actúan sobre ella son numerosos y algunos de ellos participan en diferentes movimientos. Entre ellos cabe citar el cuádriceps, el bíceps femoral, el isquiotibiales, el sartorio, el recto femoral o los tres bastos. Finalmente, hay que mencionar que el riesgo sanguíneo del conjunto de la rodilla produce esencialmente la arteria femoral, la tibia interna y la poplitea, cuyas ramificaciones envuelven a la articulación formando lo que se denomina círculo anastasómico. La musculatura de la rodilla tiene como función principal realizar los movimientos de flexión y extensión. Poseemos una musculatura flexora compuesta por los músculos semitendinosos, semimembranosos, el bíceps femoral, el recto interno, el sartorio, el popliteo y los gemelos. Estos son extensores del tobillo, pero su función durante la flexión de la rodilla, es de la que presta ayuda en la estabilidad de la misma durante la fase del paso. En la extensión de la rodilla está el cuádriceps. Este potente músculo se encuentra formado por 4 cuerpos musculares: el crural, el vasto interno, el vasto externo y el recto anterior. También tenemos la rodilla, que está compuesta por 2 articulaciones: la articulación femorotibial,
que es la unión funcional que se establece entre las superficies articulares del hueso femoral y la tibia, la cual es clasificada como tipo móvil porque es capaz de generar movimiento. Y la otra que tenemos es la articulación femoro-rotuliana. Esta articulación está formada por la tróclea femoral y la cara articular de la rótula. La cápsula articular es delgada, constituye la cavidad articular más externa del organismo. Normalmente comunica con el saco medial de la cápsula articular femorotibiana y se encuentra reforzada lateral y mediantemente por los respectivos ligamentos colaterales. La extremidad distal de la cápsula femoral rotuliana se encuentra en contacto con su parte anterior, con los 3 ligamentos rotulianos y que se inserta distalmente en la tuberosidad de la tibia y que en realidad corresponde a los tendones de inserción de los músculos cuádriceps femoral y el bíceps femoral. Y como por último de esta explicación, la relevancia que nosotros tenemos como test en esta zona del cuerpo es poder tomar pulso de plopitio, que es el pulso que uno palpa la cara posterior de la rodilla, ya sea estando el paciente de cúbito dorsal o de prono. Bueno, finalizando esta presentación sobre la estructura de la rodilla, esta información fue basada en el estudio y clínicas sanitas, también de la Sociedad Española de la Medicina de Familia y Comunitaria. Esta información fue sacada el 26 de mayo. Buenos días, mi nombre es Tiare Vázquez y yo hablaré sobre la estructura del tobillo correspondiente al módulo Estructura y Función del Cuerpo, impartido por el docente Omar Pulgar Pons. La articulación del tobillo es una articulación sinovial y podemos ejecutar 6 movimientos distintos. Se forma por 3 huesos, los cuales son peroné, tibia y astrágalo. El peroné es un hueso largo, delgado y lateral, que se encuentra entre la rodilla y el tobillo. Respaldado por la tibia, entre otras funciones, el peroné aporta estabilidad al tobillo, sirve de sujeción a los músculos de la pierna y soporta cierta parte del peso del cuerpo entre el 6 y el 17%. La tibia es uno de los huesos más largos del cuerpo humano y junto con el peroné forma el esqueleto de la pierna que va desde el tobillo hasta la rodilla. Su principal función es dar estabilidad y soporta el peso del cuerpo, siendo en la parte inferior más fina y en la superior más ancha. Con ella lleva algunos músculos que son muy importantes a la hora de correr, como los gemelos, el soleo y los tibiales. Son alargados y fuertes y necesitan un hueso robusto y fuerte para poder ejercer su función, y en la parte de atrás del hueso se encuentra el tendón de Aquiles. El tercer hueso es el astrágalo. Es un elemento óseo que forma parte del esqueleto del pie. Está caracterizado por ser de corto tamaño y por tener la porción superior plana. Se encuentra unido a los otros elementos del tarso, formando la articulación astragalo-calcánea y la astragalo-escafoidea. Asimismo, anatómicamente está formado por cabeza, cuello, cresta y diferentes carillas, que hacen que este elemento se convierta en único e importante. Este hueso se une con diferentes elementos óseos del torso y además se articula con la tibia y el peroné, formando así la articulación tibio-tarsiana. También podemos encontrarnos que participa en actividades como caminar, levantarse, movimientos de flexión, extensión, eversión y inversión del tobillo. Soporta el peso del cuerpo, interviene en el equilibrio que se necesita para poder desplazarse de un lugar a otro. Ahora les hablaré de los músculos del tobillo. Los músculos existentes en el tobillo son músculos extrínsecos. Este músculo consigue movimientos de flexión dorsal, flexión plantar, inversión y eversión del pie. También tenemos músculos intrínsecos, que este músculo consigue movimientos de los dedos, flexión, extensión, abducción y aducción. También tenemos músculo soleo, que este permite movimientos como la flexión plantar. Músculo tibial posterior, que este permite movimientos como flexión plantar y supinación del pie. También tenemos músculo flexión largo de los dedos. Este permite movimientos como flexión plantar del segundo al quinto dedo, flexión plantar del tobillo y supinación del pie.
Con ello también los acompaña el músculo peroneo lateral largo, que permite movimientos como la flexión plantar y pronación del pie. También está el músculo peroneo lateral corto, que nos permite el movimiento como pronación del pie y flexión plantar. El músculo peroneo anterior, que nos permite los movimientos dorsiflexión del tobillo y pronación del pie. Músculo tibial anterior, que nos permite movimientos como dorsiflexión del tobillo y supinación del pie. Ahora les voy a mencionar los ligamentos del tobillo. Con ello está el ligamento lateral externo, que su función es sujetar lateralmente al tobillo, parte de la punta del malleolo externo. También tenemos el ligamento deltoideo, que sujeta la cara interna del tobillo, la parte de la punta del malleolo interno. Con ello también tenemos el tercer ligamento, que se llama ligamento sindesmal o ligamento tibio peroneo. Amarra la porción más distante de la tibia, el peroné, para mantenerlo unido. Ahora le hablaré de los tendones. El único tendón, el tendón de Aquiles, es el único responsable de la flexión plantar del tobillo y es el motor primario para sostenerse de pie y caminar. En cuanto a los vasos sanguíneos, tenemos las arterias que suministran sangre a la parte inferior de las piernas, que son las arterias popliteas, y las que suministran sangre a la mayor parte de las piernas son las arterias femorales. En cuanto a la irrigación, el astrágalo es el que recibe y reparte el peso del cuerpo entre el calcáneo y el antepiés. Su irrigación entra solo por el cuello. La inervación del pie está dada por 5 nervios terminales y 4 de ellos son ramas del nervio ciático, los cuales son nervio tibial anterior o peroneo profundo, nervio músculo cutáneo o peroneo superficial, nervio safeno externo o sural, nervio tibial posterior, y el último, que está dentro de la rama terminal, es el safeno interior. Con respecto a la relevancia del TEN en esta estructura es que podemos palpar el pulso tibial. Este se palpa en la zona posterior del malleolo externo. Esto se hace con el fin de valorizar la frecuencia, ritmo, amplitud, y el pulso pedial se palpa a nivel de la cara dorsal del pie entre los tendones extensores del primer y segundo dedo. También frecuentemente puede palparse entre el segundo y el tercero. Esta información fue extraída desde la Enciclopedia Consultor Estudiantil Alfa, edición 2003. Fue rescatada el 24 de mayo. Bueno, en cuanto a esta conclusión grupal, gracias a esta exposición pudimos observar los sistemas que componen nuestro cuerpo. Ya conocemos sus características, sus funcionalidades y su estructura. Bueno, los huesos cumplen la función de sostén, nos protegen de lesión al cerebro, al corazón y a otros órganos. Son el punto de anclaje de los músculos y eje del movimiento. Almacén de minerales como el calcio, el fósforo y el magnesio. Formación de las células sanguíneas y reserva energética en la médula ósea amarilla. Bueno, las articulaciones son aquellas partes de nuestro cuerpo que permiten los movimientos y sirven de unión entre los huesos, cartílagos o tejido óseo. Encontramos aproximadamente 360 articulaciones distintas dentro del cuerpo humano, y la función más importante que estas realizan son constituir puntos de unión entre los componentes del sistema óseo, que son los huesos y cartílagos, y facilitan movimientos mecánicos proporcionándole elasticidad y plasticidad al cuerpo. También vimos que el sistema muscular es una red de tejidos del cuerpo que controla el movimiento, ya sea voluntario o involuntario, donde su estructura y sus órganos son fundamentales para el funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que permiten movimientos tales como caminar, correr, hasta sentarse. Existen cerca de 650 músculos en nuestro cuerpo y se clasifican por su composición, las cuales son 3: lisos, cardíacos y esqueléticos. Sin el sistema muscular, las funciones esenciales del cuerpo no ocurrirían. Por lo tanto, podemos diferir que cada sistema de nuestro cuerpo es esencial para su funcionamiento como tal.